me gustaría que ustedes abrieran en su Biblia Segunda de Reyes, capítulo 7, desde versículo 1, y vamos a estar meditando. Sé que cada martes ustedes con su pastor han venido aprendiendo en base de Multiplícate. Multiplícate, que es el manual del discipulado y que ustedes están llevando. Sé que hoy les tocaba como sección 6 con el título de ¿qué es lo que hace un discípulo local? Pero en lugar de seguir al pie de la letra, ustedes pueden adquirir, si ustedes necesitan el manual para que ustedes puedan estudiar. Y en nuestro instituto también hemos enseñado, justamente el pastor Nelson Hernández acaban de enseñar, cubrir todas las secciones. Pero realmente vale la pena. Si ustedes no son parte de la Iglesia Cristiana Emmanuel, muy cordialmente están invitados a que ustedes puedan recibir. Si nos deja saber a través de correo de del pastor de la Iglesia Cristiana Emmanuel, y nosotros podamos quizá facilitar con el manual, y ustedes puedan tener un mentor, un discipulador para seguir en este camino de ser un discípulo y hacer un discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hace un discípulo local? Eso va a ser un tema en base del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Si ya lo tienen, entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos prepare nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Señor amado, te damos muchas gracias porque tú nos has regalado un día más de la vida, Señor. Gracias por esta familia de Dios, y gracias, Señor, por aquellas personas que están sirviendo alrededor del mundo, Señor, y no solo aquí en Houston, Texas. Bendice a tu siervo Pastor Nelson Hernández y a toda la familia de la Iglesia Cristiana Emmanuel, y a aquellos que están sintonizando, aquellos que están viendo a través de las redes sociales desde diferentes países de América Latina y Norteamérica, también Canadá y otros países donde quiera que hablan el español o cualquier otro idioma. Señor, tú sigas bendiciendo a cada uno de ellos a través de tu palabra en esta noche. Abra nuestros oídos y entendimientos de nuestro corazón para que nosotros podamos recibir la bendición de tu palabra. Háblanos, Señor, y todo esto te rogamos en el dulce y asombroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo. Ustedes saben quién era Eliseo. Era un discípulo, un seguidor de... ¿Quién era su maestro? ¿Quién era su mentor? ¿Quién era su discipulador? Elías, ¿no? Ok, usted ya está contestando. Vaya contestando en sus celulares o en sus computadoras mientras ustedes estén sintonizando. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas, en otra palabra, dentro de más o menos 24 horas, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. A la puerta de Samaria. Déjame explicarles trasfondo histórico. Si leamos capítulo 6, al norte de Samaria, Samaria es ciudad capital del norte, digamos Israel. Un Israel que estaba dividida en tiempo de Salomón entre al norte Israel, llamamos, y al sur llamamos Judá. Y dentro de Judá, capital, la ciudad capital es Jerusalén, que nosotros conocemos. Pero
lo que era un solo Israel, un solo pueblo, se ha dividido y al norte comenzó a llamar Israel y abajo Judá. Y Judá, ciudad de capital es Jerusalén, pero en el norte, ciudad de capital se ha quedado Samaria. Por eso en tiempo de Jesús, en capítulo Juan, con la mujer samaritana, Jesús y la mujer decía: hemos venido oyendo que cuando venga el Mesías, algunos dicen que en Samaria van a estar adorando, otros en Jerusalén. ¿Cuál de las dos? Porque desde aquel entonces, entre norte y el sur, entre Israel y Judá, como que había una cierta rivalidad. Los que habitaban en el norte, en Samaria, ellos querían que Samaria fuese el centro de la adoración, casi como una Meca para ellos. Y para los de Judá, quería que Jerusalén mismo fuera su ciudad central para la adoración. Y entonces Jesús viene, porque aquellos que adoran al Dios Padre tienen que adorar en espíritu y en verdad donde quiera que estemos. Cuando realmente el templo fue destruido, el pueblo de Israel aprendieron cómo adorar al Dios verdadero aún en medio de la situación exiliada. Hoy por hoy, ya que está alargando esta situación de pandemia, tanto aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo entero, no hemos planificado, no hemos pensado que esto iba a alargar tanto tiempo, pero más de 5 meses se está alargando. Entonces, muchos de ustedes tenían que tener el servicio en la línea. Ya no como que están reuniendo regularmente en los templos, la mayoría de ustedes en casas o a través de la línea, a través de las redes sociales o YouTube. ¿Cómo se sienten ustedes ahora? Tener este mismo culto, escuchar la palabra de Dios o adorar al Señor a través de cánticos, orar. Se extraña, ¿no es cierto?, el templo. Pero cuando no hay un templo físico, a veces nosotros aprendamos ser la iglesia, en el sentido de que somos una iglesia del Señor. La iglesia no es solamente un templo, un edificio que vamos, sino ustedes son la iglesia, el templo del Espíritu Santo, que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, y ustedes son la iglesia del Señor. Ahora, en medio de esa circunstancia, Asiria se quedaba más al norte de Samaria. Asiria tenía un poder militar, político de aquel entonces. Ellos invadieron y habían hecho asedia o alrededor de la ciudad de Samaria. Entonces Samaria está literalmente, ¿cómo diría?, asediada o atrapada, rodeada por puros militares de Asirio más fuertes. Entonces no podía cómo salir de esa ciudad, literalmente. Y ellos no pensaban que iba a alargar, pero estaba alargando ese tiempo. Entonces, durante esa situación, todas las cosas, víveres, comidas, todo va subiendo el precio. Es como que cuando recién comenzó, ¿qué? Pandemia, todos los almacenes y todas las tiendas casi se llenaba y la gente casi acaparaba, ¿no? Había sucedido de comprar todo y el precio como que subía. Cuando hay mucha demanda, precio subía. Y quiero que ponga un texto, hermano Aldo, ahí. Segunda de Reyes, capítulo 6, 25. Yo quiero que vea algo bien curioso. Algo estaba pasando en Segunda de Reyes, capítulo 6, 25. Necesitamos comparar este versículo con capítulo 7, 1, porque si no, no nos damos cuenta por qué lo que decía
7:1 es significante. Versículo 25. Por la situación que está rodeada por los soldados asirios, los que vivían en Samaria estaba pasando esta situación, hambruna y crítica económica y financiera. Versículo 25 de capítulo 6 de Reyes dice: y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, subrayas ahí, la cabeza de un asno se vendía por ¿cuántos? 80 piezas de plata. Para un judío, en realidad, aquí dice asno. Animal asno es hasta incluso considerado como un animal inmundo. Generalmente ni comería ni consumiría. Pero en medio de una crisis, ¿qué sucede? Cuando hay una guerra y está rodeada, nada más cabeza que no, la cosa normalmente que no valdría mucho, la cabeza de un asno, de un animal inmundo, ahora viene a costar 80 piezas de plata, equivalente en nuestros dólares. Aquello que tiene que calcular en pesos, en México, en otros países hay que tiene que calcular, pero en dólares, $50, equivalente de 45 a $50, ¿ok? Una cabeza de asno subió un precio como loco y tiene que pagar lo que ni valía ahora $50, porque no había comida, no había qué comer. Lo peor de todo, lo que dice el siguiente, capítulo 6, 25 de Segunda de Reyes, dice: y la cuarta parte de un cap. Algunos de ustedes van a preguntar, ¿qué es esto de cap? Cap es la medida más pequeña para medir en aquel entonces, ¿sí? Es una medida más pequeña, más baja. Cuando dice la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense. Ustedes, aunque tuviera hambre, comería estiércol de un animal. Quizá algunos de ustedes comerían estiércol de vacas, aunque yo no. Pero situación está tan grave en aquel entonces, tenía que comer hasta estiércol de palomitas. Y dice, una cuarta parte, nada más la cuarta parte de un cap de estiércol, la mínima parte, en otra palabra, costaba 5 piezas de plata, para que ustedes puedan entender mejor. En dólares, hablemos en dólares, ya que estamos en Houston, Texas. En dólares hablando, $3. Un estiércol, todavía de palomitas. Esto me regalara, yo ni apreciaría. Pero hasta estiércol uno tenía que comprar pagando $3 de aquel entonces. ¿Puede imaginar? Y esto fue hace poco, versículo 29, hasta canibalismo ha sucedido. A tal grado la situación económica, por la situación de hambre y de la guerra, se ha afectado. Mire, versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo a tal grado. Crisis será peor de la situación. En medio de esa situación viene profeta, un varón de Dios, Eliseo, y dice al rey, versículo 1 de Samaria, y dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas, en otra palabra, dentro de 24 horas, valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Déjame explicar cuánto cuesta un ciclo en dólar. Nada más 57 centavos. Lo que tenía que comprar un estiércol de paloma en $3, una cabeza de asno $50. Ahora no solamente va a normalizar, sino va a caer el precio de las cosas. Todo va a ser bien barato.
Entonces, mire la reacción de versículo 2. Eso es muy importante. La reacción de estos personajes dice: y un príncipe, aquí un príncipe sería capitán, mejor traducción en hebreo sería un capitán, ¿sí? Un jefe de los soldados, un príncipe sobre cuyo brazo el rey de Samaria se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, subrayase ahí, dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Un capitán como jefe entre los soldados, jefe de entre los que cuidaban en la base militar, dijo en su incredulidad, en su orgullo: aunque Diosito, el Dios, hiciese una ventana del cielo, de esta situación crítica podría mejorar, podría cambiar. Hoy en día, ya que estamos viviendo en una situación de pandemia, mucha gente está dudando la palabra de Dios, está dudando del carácter de Dios. Algunos de ustedes están dudando ahí en su cuarto, en su lugar de trabajo. Dios sigue siendo Dios todopoderoso. Nuestro Dios sigue amando y cuidando y protegiendo a su pueblo. ¿Realmente le importa a nuestro Dios lo que está pasando con cada uno de ustedes y con sus situaciones? Porque algunos de ustedes sé que sus familiares hasta incluso han perdido la vida, o algunos están sufriendo de enfermedades. Algunos de ustedes, esta crisis de pandemia realmente le ha afectado hasta el grado de perder su trabajo, y financieramente literalmente está afectado y está sobreviviendo. Algunos de ustedes está llorando porque ni puede sobrevivir. En medio de esta situación, alguien le viniera a usted: mañana Dios va a hacer algo grande, mañana usted tendrá otra situación, mañana usted tendrá un futuro nuevo, mañana usted conseguirá un trabajo, mañana usted tendrá una esperanza, mañana usted verá el milagro de Dios, mañana usted verá la sanidad de Dios, mañana usted verá la liberación de Dios, mañana usted verá la victoria sobre las situaciones adversas. Mañana Dios hará lo que solo Él puede hacer. ¿Cuántos de ustedes podrán creer en esa palabra de Dios? Es fácil de hablar cosas positivas y esperar cosas positivas cuando todas las cosas que están marchando bien. En tiempo de paz, ¿quién no puede atrever a hablar? Todo va a estar bien. Pero en medio de una crisis, en medio de una situación de aprietos, cuando todas las situaciones económicas, emocionales, financieras, familiares, relacionales y espirituales que están hechos pedazos, y su pastor dice: hermano, hermana, Dios todavía no te ha abandonado. En medio de tu tormenta, en medio de tu angustia, en medio de tu ansiedad, en medio de tu aflicción, aún en medio de tu momento peor, Dios sigue siendo tu Dios. Y Dios nunca te ha abandonado, nunca te desamparará. Dios te hará grandes cosas. Todavía vendrá días mejores que hoy. Puedes confiar en Él. No sé cuántos de ustedes todavía podrá confiar en esa palabra. Mire, yo quería comparar esta situación a la luz del Nuevo Testamento. Los siervos de Dios hoy en día predicamos el Evangelio. Evangelio a aquel mundo hambriento, a aquel mundo sediento, a aquel mundo que tiene vacío en su corazón. Aunque tenga la riqueza, pero todavía hay una soledad, hay algo que no le llena el vacío de su corazón. Aunque busca en placeres, aunque busca en drogas, aunque busca en licores, aunque busca en sus trabajos, aunque busca en otra forma de las cosas del mundo, pero todavía cuando regresa a su cuarto, a su
casa hay un vacío en su corazón. Hay algo que le hace falta, que todavía no se siente feliz, todavía no se siente a gusto, todavía no se siente satisfecho, todavía no se siente que todo está bien. Déjame decirte algo. Es que tú y yo hemos nacido en pecado. Tú y yo hemos nacido con nuestra naturaleza pecaminosa. Y además Dios ha puesto en el corazón de cada uno del ser humano un vacío, un anhelo para buscar a Dios. Hasta que nosotros encontramos a Dios, hasta que nosotros encontramos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, nunca tendremos una paz, un sosiego, una tranquilidad, un verdadero bienestar de nuestro alma y de nuestra vida. Necesitamos nosotros estar bien en nuestra relación con Dios. No importa que tú seas inteligente, no importa que tú seas exitoso en el mundo, en la sociedad, con tu trabajo, con tu riqueza, con tu fama, con tu título, con tu popularidad. Pero mientras tú no conoces a Jesús, toda la cosa que tú tienes hoy no te va a salvar el día de mañana cuando tú estés enfermo o cuando tú estás en crisis. Tú necesitas hoy a Jesús. La palabra dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz que nosotros siervos de Dios predicamos hoy, es una locura para aquellos que se pierden. Sin embargo, para todos aquellos que se salvan, es el mismo poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes confiarían en esta noche en esa misma palabra que siempre escuchamos? Ese mensaje de la cruz, que Cristo eso murió por ti y por mí, por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día y en Él tendremos la vida eterna, el perdón de pecados. En Él tendremos la viva esperanza, tendremos una nueva vida en Él. Aquellos que crean y confían en su promesa, ya se ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Él te ha libertado de toda aquella esclavitud. Y tú y yo necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón y afirmar nuestra fe en aquel mensaje de la cruz. ¿Todavía te está sonando como una locura lo que estamos hablando? Este hombre poderoso, capitán, junto al rey, lo menospreciaba, no lo creía. Pero miren, versículo 3, se encuentra unos personajes. Versículo 3 dice: había la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mire, ellos, los leprosos, según la ley de Moisés, ustedes pueden leer en Levíticos capítulo 13, 16. También pueden leer Números capítulo 5 del 1 al 4. Los leprosos están prohibidos de habitar y vivir dentro de la ciudad, porque tenía que marginar, porque lepra era una enfermedad incurable. Incurable, era peor que COVID-19 y era contagiosa a toda la masa. Por lo tanto, alguien tenía lepra, tenía que estar aislada. De ahí viene la palabra literalmente, en cierto sentido, cuarentena. Algunos pensaban cuarentena. En la Biblia también habría situación de cuarentena, sí. En realidad, recientemente cuando introdujeron la palabra cuarentena, porque había en una ciudad, había una enfermedad y de contagiación. Entonces aquellos que venían de un barco tenían que ordenar que no pueden bajar, y ellos tenían que quedar
en ese barco para que no haya una contaminación dentro de los habitantes de la ciudad. De ahí comenzó a cuarentena. Pero en la Biblia también, en caso de leprosos, no podían estar junto a los demás. ¿Por qué? Nadie los apreciaría. En otra palabra, también ellos tenían que sufrir no solamente físicamente marginados por el resto de los habitantes, sino psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente tenían que vivir cada día, porque el leproso era considerado como peores pecadores. Usted puede imaginar vivir cada día. Por lo menos aquí hay líderes que han entrado en el templo y estamos escuchando cómodamente la palabra. Si fuese un leproso, no tiene acceso a entrar de un templo, tiene que estar fuera completamente. ¿Cómo sentiría? Uno quiere entrar, uno quiere ser parte, pero no le permite. ¿Cómo ustedes sentirían? ¿Alguna vez usted quería entrar a un grupo, quería pertenecer a una reunión y de repente alguien le paraba y le prohibía? Usted no tiene derecho, no puede pasar. Eran gente marginada, eran gente solitaria, eran gente menospreciada, eran gente, prácticamente eran mendigos. Hoy en día serían mendigos, marginados, físicamente, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente sufriendo. Aún su propia familia lo marginaría, no lo apreciaría. Pero estos 4 leprosos, un día entre ellos platicaron: mira, si nosotros quedamos aquí, igual por hambre vamos a morir. ¿Por qué mejor no vamos al campamento de nuestro enemigo sirios, para ver, de repente ahí pueda conseguir algo? Si de todo caso vamos a morir de hambre, mejor atrevemos. Y versículo 4 dice: si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 7, 4. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Ellos están diciendo: de todo caso vamos a morir. Entonces, ¿por qué no atrever? Yo casi estaba pensando, si yo pusiera un título al mensaje, ¿qué título pondría? Yo quería poner así: atrévete o muere. Atrévete o muere, uno de dos. Vamos a atrever algo que vale la pena de intentar y hacer, o en donde tú te encuentras cómodamente pero vas a morir, esperando algo, un diferente resultado. ¿Vamos a intentar algo nuevo o vamos a simplemente, con nuestro pesimismo, vamos a quedarnos donde estamos, tal como estamos, y vamos a morir así? ¿Qué harían ustedes? Hoy en día todo el mundo está buscando una vacuna, una cura, un remedio, ¿sí?, para este virus de corona. Si algún país adelantara y encontrara una vacuna, una cura, remedio definitivo, ¿no estaría circulando esta noticia para el resto del mundo? Si alguien encontrara una cura, una vacuna, todo el mundo no han de querer esta vacuna desesperadamente. Vamos a ver aquí versículos 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Segunda de Reyes 7:6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios,
para que vengan contra nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como había dicho el profeta Eliseo, el precio todo va a caer y va a normalizar la situación sin que los soldados o militares tomen una acción militar. Dios mismo solamente se levantó un ruido, un estruyendo, y los soldados sirios, nada más escuchando un estruendo, ellos pensaron que había un ejército grande de parte de Samaria o de parte de Israel, y ellos huyeron solitos, dejando todo. Mira, versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Pero al huir, todos los sirios les han dejado estas cosas. Versículo 8 de Segunda de Reyes capítulo 7. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido. Ellos eran mendigos, tenían hambre y han venido en busca de algo. Y ahí encontraron de sorpresa, todos los sirios han dejado todas sus cosas, con todo su dinero, pertenencias y comidas. Y estos 4 leprosos han encontrado estas cosas. Y dicen, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9 dice: luego se dijeron el uno al otro. Subrayase ahí la palabra el luego. Luego, esta palabra implica, en el comienzo ellos tomaron todos los botines, todos los que podían encontrar, cosas materiales que han dejado los sirios, para ellos, guardando. Pero entre ellos ahora está reflexionando y está diciendo así: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué está diciendo? Nosotros encontramos aquí un manjar. Aquí hemos encontrado que todos nuestros enemigos han huido, y dejando todos estos botines que nosotros podamos posesionar. ¿Cómo nosotros vamos a tomar toda esta buena noticia solo para nosotros guardar? Porque no regresamos a nuestra ciudad para avisar, para que todos se gocen, para que todos aprovechen esta bendición de Dios. Mire, ¿qué es lo que hace un discípulo local? Un discípulo local anuncia las buenas noticias de salvación a todos aquellos que se encuentran hoy. Alguien decía, T.D. Niles en inglés sería, dijo: evangelismo es telling a beggar to another beggar where to find the bread. Había dicho un mendigo, hablando de evangelismo, un mendigo hablar a otro mendigo dónde puede encontrar su pan, su comida. Estos leprosos encontraron un manjar, encontraron una bendición material, encontraron todo lo que ellos necesitaban, pero no podía quedarse consigo mismo. Ellos querían compartir esta buena noticia. Ellos dijeron: no está bien que esto guardamos solo para nosotros. Este es el día buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y versículo 10 de Segunda de Reyes capítulo 7 dice: vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí
que no habrá allí nadie, no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Queridos hermanos y hermanas, tú y yo tenemos una tarea como salvos, libertados por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por la muerte y la resurrección de Jesús. Tú y yo ya hemos sido libertados del temor a la muerte, del temor al infierno, del temor de Satanás. Somos libres de eterna condenación y de la muerte eterna. Tú y yo tenemos hoy la salvación. Tú y yo hoy tenemos la vida eterna. Tú y yo tenemos el perdón de pecados a través de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿No vamos a anunciar esta buena noticia? Si alguien encontrara la vacuna para COVID, para el virus COVID, va a estar texteando, va a estar publicando en todas las redes sociales, TV y todo. Cuanto más nosotros ya hemos encontrado, y tenemos que gritar como ellos, leprosos. Vamos y gritar a cada persona con urgencia. Hemos encontrado el remedio para una enfermedad incurable de nuestros pecados, para nuestra muerte. Hemos encontrado una vacuna que Dios nos ofreció a través de su Hijo amado Jesucristo, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos esta buena noticia de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la salvación. Tú y yo podamos clamar y gritar a todo el mundo: en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús hay paz. En Cristo Jesús hay provisión. En Cristo Jesús hay paz. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús tú y yo tendremos una viva esperanza. Estabas pasando por unos días de incertidumbre. Aunque tus pastores estaban hablando a ti, vendrá días buenos, pero al ver alrededor de lo que está pasando, estabas sintiendo: yo veo de mal en peor mis situaciones. Nada está mejorando la salud de mi mamá. Nada está mejorando la situación del trabajo de mi papá. Nada está mejorando mi propia situación de estudio. No sé cómo será. Estamos estresados. Estamos teniendo y enfrentando más problemas familiares, financieros. Estamos endeudados así. No vemos la mañana. No vemos cómo vamos a enfrentar. Escucha la palabra del Señor. El Señor es más grande que tu problema. El Señor, en su palabra, Él puede cambiar. Si Él pudo cambiar lo que costaba $50 una cabeza de asno, siguiente en 24 horas Él pudo normalizar el precio. El Señor dice en Mateo 6: no afanes, no te preocupes con qué comer, con qué vestir, con qué vivir. El Señor, tu Creador, tu Salvador, tiene cuidado de ti. No tengas ansiedad, no te afanes. Echa tu ansiedad, tu preocupación al hombro de Cristo. Él tiene cuidado de ti. Él mismo te conoce tus necesidades particulares. Confía en Él. Pon tu mirada, pon tu confianza, pon tu vida en Cristo. Si tú estás en vida o muerte en la situación, mejor atrévete a salir de tu zona de comodidad. Si de todos modos vamos a morir una sola vez, entonces muramos haciendo la voluntad de Dios. Muramos testificando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por el mundo entero, a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Anunciémonos las buenas noticias de salvación hasta que todo el mundo escuche
y que sigamos haciendo discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, porque esta tarea no pueda estar cuarentenada, no puede estar limitada. La misión de Dios hay que continuar, porque nuestro Dios, aún en medio de cuarentena, Él sigue siendo Dios, Él siga trabajando, Él está trabajando. Tú y yo tenemos que unirnos a la misión de Dios. El Señor nos invita, entre los que están escuchando hoy el mensaje, tú puedas ser uno de aquellos 4 leprosos anónimos. Lamentablemente, aunque le dio esta buena noticia, este rey y estos capitanes había rechazado y no había recibido. Si ustedes leyeran versículos 17 hasta 20, lamentablemente ahí estaba todo preparado, un paquete, una bendición, pero ellos ni han podido ver, más bien fue atropellado aquel que desafiaba la promesa de Dios. Hey, ¿por qué tú quieres morir sin tener la vida eterna? Esta vida es temporal, tendremos vida eterna, pero antes que muera esta vida, tú tienes que confiar en el Señor. El Señor te está dando última oportunidad esta noche. Si esta noche fuese tu última noche, último día, tú todavía vas a estar resistiendo a tu Salvador Jesús. Quizá tú no vas a amanecer el día de mañana. ¿Por qué no te arrepientas hoy, esta noche? Arrodíllate donde tú encuentras en este momento, sea en el carro, sea en tu cuarto. Arrodíllate por un momento. Señor amado, hoy yo te necesito. Yo soy el pecador. He vivido como que fuese yo mismo el Salvador del mundo, pero hoy me doy cuenta, yo soy un mendigo, yo soy un pobre, yo soy un leproso que necesita el remedio. Y tú has provisto ese remedio hace 2000 años a través de tu Hijo amado Jesucristo, cuando Él murió en la cruz. Él me ofrece hoy la sanidad, la provisión, la paz, el bienestar y la salvación y la libertad y el perdón de mis pecados y una nueva vida y la vida de esperanza.